Hay historias que comienzan con una verdad a medias y terminan revelando mucho más de lo que cualquiera hubiera imaginado. Nadie en aquella mansión lo sospechaba hasta que el millonario abrió una puerta y vio algo que lo dejó en completo silencio. La criada estaba en un momento imposible de explicar. Desde entonces, nada volvió a ser igual. Lo más curioso es que aquel descubrimiento no solo revelaría un secreto oculto durante años, sino que también cambiaría la vida de su propio hijo, un joven que, hasta ese instante, jamás había dado un solo paso. Pero mientras las paredes de mármol escondían mentiras costosas, lejos de allí, en las calles grises de Brooklyn, Emma Miller corría cada amanecer convencida de que su destino dependía únicamente de su esfuerzo. Con la mirada fija en el cielo y los bolsillos vacíos, se repetía a sí misma que nunca debía rendirse. Lo que Emma no sabía era que, tarde o temprano, su camino terminaría cruzándose con esa familia, y que detrás de sus lujos se ocultaba un secreto capaz de cambiarlo todo. Una noche de invierno, fría y silenciosa, todo cambió de un momento a otro. El padre de Emma, el hombre que siempre había admirado, sufrió un derrame cerebral que terminó con su vida, dejando a Emma, a su madre y a su hermano completamente a la deriva. Una familia que apenas se mantenía a flote se vio arrastrada a un abismo de deudas. Las facturas médicas de su madre, la matrícula de su hermano y los avisos de servicios públicos se amontonaban sin piedad, como montañas imposibles de escalar. Emma guardó sus libros universitarios y se lanzó de lleno a sobrevivir. Trabajó en restaurantes de comida rápida, limpió casas de familias acomodadas, cargó bandejas en cafés elegantes, e incluso barrió las escaleras de viejas casas del barrio. Cualquier trabajo era válido para llevar algo de dinero a casa. Sus manos se llenaron de callos y grietas por el jabón de los platos, y sus hombros delgados se encorvaron bajo el peso de interminables noches de trabajo. Aún así, lo soportó todo sin quejarse, sabiendo que cada dólar ganado con esfuerzo era un salvavidas para su madre y su hermano. Pero mientras las presiones aumentaban, Emma sentía que la vida la arrastraba en un remolino del que no podía escapar. Cada noche se sentaba junto a la pequeña ventana de su apartamento, mirando las estrellas solitarias sobre la ciudad, buscando algún rastro de esperanza. Sus sueños de juventud, antes tan brillantes que iluminaban su alma, ahora parecían aplastados por la pobreza, la responsabilidad y el miedo. Entonces, una fría tarde de finales de otoño, justo cuando creía que toda esperanza se había desvanecido, una oportunidad inesperada apareció. La señora Eva, la vecina anciana a quien Emma había ayudado alguna vez, llamó a su puerta. «Emma, querida», dijo con suavidad, «conozco a una familia adinerada en el Upper West Side que está buscando una empleada doméstica y niñera interna. Pagan bien, pero su hijo es un poco peculiar. Su madre falleció el año pasado y no ha hablado ni caminado desde entonces. Si necesitas trabajo, puedo recomendarte». Emma dudó. Nunca se imaginó cuidando a los ricos, sobre todo cuando aún llevaba la carga de su familia. Pero el alquiler estaba atrasado, su madre estaba enferma y el futuro de su hermano pendía de un hilo. Sin otra opción, asintió, con el corazón latiendo con un vago temor. Aún así, logró sonreír agradecida a la señora Eva. A la mañana siguiente, Emma se abrigó con su viejo abrigo gastado, guardó un sándwich casero en su bolso descolorido y se perdió entre la multitud del metro rumbo al norte. El tren se mecía entre pasajeros cansados, cada uno sumido en su propio mundo de preocupaciones silenciosas. Emma apoyó la frente contra la ventana, observando cómo las calles cubiertas de grafitis y murales urbanos iban dando paso a torres de cristal reluciente, ejecutivos impecables y autos brillantes que se alineaban con precisión. Al bajar en el Upper West Side, se sintió como si hubiera entrado en otra realidad. Aceras amplias y pulidas, bordeadas de boutiques donde un solo vestido podía costar lo que su familia necesitaba en un mes. Delante de ella se alzaba un imponente edificio con porteros uniformados y un vestíbulo tan perfecto que parecía sacado de una revista. Emma apretó la correa de su bolso con fuerza, respiró hondo y se susurró a sí misma, «Por mamá, por mi hermano, debo ser fuerte». Sus pasos resonaban suavemente en el mármol mientras avanzaba hacia una enorme puerta de caoba, decorada con tallados intrincados que hablaban de riqueza y elegancia. Detrás de esa puerta se encontraba el ático que, de formas que aún no podía imaginar, transformaría su vida para siempre.
Cuando la pesada puerta se abrió, una brisa fría la golpeó, anunciando la intensidad de la mañana que la esperaba. Emma cruzó el umbral con el corazón latiéndole a 1000 por hora, no solo por los nervios, sino por la sensación de pequeñez que le causaba aquel mundo desconocido. El suelo de mármol reflejaba la luz de una enorme lámpara de araña que colgaba del altísimo techo, y cada paso suyo sonaba como una nota dentro de un coro lujoso y silencioso. Al levantar la mirada, quedó maravillada ante un vestíbulo tan impecable que parecía irreal, donde cada detalle estaba cuidado al extremo, y donde Emma sabía, aunque aún no entendía cómo, que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Los cuadros colgaban en una simetría precisa. Una lujosa alfombra de terciopelo gris carbón se extendía ante una chimenea electrónica que brillaba tenuemente en un rincón, y orquídeas blancas esculpidas se alzaban en macetas impecables, cada pétalo inmaculado. Junto a una amplia escalera de caracol se alzaba un piano de cola antiguo, cuya superficie lacada relucía como el cristal, un silencioso recordatorio de que aquí el destino bien podría ser una mota de polvo. Este enclave del Upper West Side, antes solo vislumbrado a través de las páginas de revistas o en la pantalla de su teléfono destartalado, ahora se desplegaba con vivos colores. Coches de lujo circulando tras los ventanales arqueados, boutiques de lujo al otro lado de la calle y compradores adinerados entrando y saliendo con fría confianza. Emma apretó con más fuerza la correa de su bolso, con la palma empapada de sudor. Por un instante, se vio reflejada en un espejo cercano. Una chica de color y delgada con un abrigo raído, el pelo recogido en un moño apresurado, una pincelada solitaria en medio de esta obra maestra del exceso. En ese instante, sintió no solo que no pertenecía, sino un miedo primitivo a las reglas tácitas que se reflejaban en cada azulejo y aliento de esta casa. Si rompo una de estas puertas, debo más de 3 meses de alquiler, pensó, con la garganta seca. Antes de que su pánico pudiera aumentar aún más, una voz tranquila y cálida la llamó desde el fondo del pasillo. «Debes ser Emma, ¿verdad?» Era la señora Lorena Blake, una mujer de pelo corto y plateado, cuyos alegres ojos azules acerados denotaban experiencia y autoridad. Vestida con una elegancia discreta y sosteniendo un libro encuadernado en cuero, se movía con el aplomo seguro de alguien acostumbrado a orquestar cada detalle de su vida. Pero su sonrisa a Emma era más suave que cualquier otra cosa en la casa. «Pasa», dijo. «Te estaba esperando». «No te preocupes. En cuanto te instales, estarás muy a gusto». Ese tono y esos ojos aliviaron un poco el temblor de Emma. Sin embargo, sus pasos permanecían tímidos mientras pasaba de un objeto a otro, como si temieran perturbar una santidad tácita. La señora Blake la guió por el pasillo. «Este ático fue diseñado por mi hijo, Matthew. Está obsesionado con la perfección. Ya lo verás». Las palabras sonaron como una suave advertencia. Emma no se atrevió a indagar más, sino que las guardó en su mente. Al llegar a la sala de estar, Emma se sintió impactada por una quietud gélida que emanaba de sus paredes grises, filtrándose en cada valioso objeto. El vasto espacio se sentía vacío. Todo estaba tan ordenado que no quedaba ni una chispa de vida real. No había fotos de familiares, ni juguetes dispersos, ni notas garabateadas a toda prisa ni abrigos caídos. Aunque la pálida luz dorada de la lámpara bañaba la habitación como miel, carecía de lo que todo hogar más necesita, calidez. Lo que le oprimía el pecho no era solo la riqueza, inimaginable en sus sueños, sino la sensación de que este lugar era una tumba de terciopelo que exhibía la perfección mientras ocultaba cualquier rastro de intimidad. Casi podía oír su propio latido, un tambor hueco en el espacio cavernoso. «No te preocupes por Matthew si parece distante», murmuró la señora Blake, señalando un sillón de cuero junto a la ventana. «Ha sufrido muchas pérdidas, pero creo que algún día aprenderá lo que realmente importa más allá de la perfección». Emma asintió, sintiendo a la vez un atisbo de alivio y una creciente aprensión sobre el verdadero amo de este dominio. No era simplemente un hombre poderoso y consumado. Era un alma congelada por el dolor. Una mirada o una palabra cortante podían reducir a otra persona a la insignificancia. En las sombras cerca de la escalera, Matthew Blake permanecía en silencio, observando con un dolor reflexivo. Era alto,
Vestía un traje negro impecablemente entallado, cabello castaño ceniza peinado hacia atrás, labios apretados en una línea firme. Su sola presencia ejercía autoridad. No hacían falta palabras. La habitación parecía contener la respiración a su alrededor. Miraba al destino con una mezcla de sospecha y ardiente expectación, como si estuviera a punto de saltar sobre cualquier paso en falso. Sin embargo, tras esos ojos fríos yacía un profundo agotamiento, una herida que nadie había calmado. Para Matthew, todo en esta casa, incluyendo al personal, era solo parte de su mapa de control, nada más. Justo cuando Emma se sentía asfixiada entre dos mundos, el silencio rígido de este santuario y el sueño destrozado que llevaba, otra puerta esperaba ser abierta. La verdadera prueba apenas comenzaba. Justo cuando Emma aún no había calmado su respiración en el lujo sofocante, una figura emergió de la escalera, cada paso medido, decidido, silencioso. Sin embargo, de alguna manera, haciendo que toda la sala de estar pareciera detenerse. Allí estaba Matthew Blake, alto, vestido con un traje negro impecablemente entallado, su cabello castaño claro peinado hacia atrás, cada rasgo de su rostro tan definido como el mármol. Todo en él irradiaba control absoluto, desde la forma en que deslizaba la mano en el bolsillo hasta la mirada gélida que lanzaba sobre Emma y la apenas perceptible presión de sus labios, todo dibujando una línea invisible. Ella no se atrevió a cruzar. Pero lo más inquietante de Matthew eran sus ojos. De un azul grisáceo acerado, brillantes, pero con filos afilados. Su mirada era como una cuchilla fina. La recorrió y dejó un frío corte bajo la piel. Tras esa hermosa fachada se escondían heridas que nadie había tocado. Siempre que esos ojos se fijaban en el destino, sentía desdén, sospecha y una advertencia. Como una mancha en ese hogar impecablemente limpio. La señora Lorena sonrió y la presentó, pero Matthew simplemente inclinó la cabeza. Ni una sonrisa cortés, ni un apretón de manos. No le hizo a Emma ni una sola pregunta, solo la evaluó de pies a cabeza, juzgando si era apta para ese lugar inviable. Si mamá te eligió, debe estar bien, dijo con calma, casi sin emoción. Solo asegúrate de no complicar las cosas. Cada palabra de Matthew sonaba a la vez como un saludo y una velada amenaza a su presencia allí. Emma irguió los hombros, negándose a bajar la mirada. Sostuvo la mirada de Matthew durante un segundo, lo suficiente para ver no solo su frialdad, sino también la profunda cicatriz que se ocultaba debajo. Alguien que una vez amó con demasiada fiereza, ahora ejercía poder y reglas para ocultar su propio dolor. Le ofreció un saludo breve y tranquilo. Hola, señor Blake. Soy Emma. Haré lo mejor que pueda. Matthew no respondió. Se volvió hacia su madre para preguntarle con energía sobre los horarios y las normas de seguridad, y luego desapareció por el pasillo hacia su estudio. La puerta se cerró con un clic seco que resonó por toda la habitación, una barrera inquebrantable. El aire se sintió más pesado después. Destiny lo sabía. Para Matthew, ella solo era una empleada doméstica de reemplazo, valiosa solo para mantener el orden y la limpieza. No confiaba en ella, no le importaba de dónde venían ni los sueños y las penas que cargara. Para él, el destino era un objeto que podía desechar en el momento en que ella se enojara. Una mezcla de ira y dolor se apoderó del pecho de Emma. Recordó las palabras de su padre. No importa cómo te vean los demás, camina con confianza y seguridad. Nadie puede quitarte tu valor a menos que lo permitas. Se juró no derramar una lágrima, no dejarse menospreciar, ni siquiera en esta gélida mansión. Sin embargo, la sola presencia de Destiny, el marcado contraste entre una joven de color de Brooklyn y Matthew's World, removía silenciosamente las aguas latentes del lugar. Cada vez que se movía, limpiaba, cocinaba o simplemente intercambiaba unas palabras cariñosas con la señora Lorena, Matthew percibía un extraño desequilibrio, como si una sola pincelada hubiera alterado su meticulosamente controlado lienzo en escala de grises. Estaba irritado, pero no podía dejar de observarla. Su paciencia inquebrantable y su mirada esperanzada se convirtieron tanto en su sospecha como en su confusión.
¿Cómo podía alguien como Emma atreverse a entrar en su mundo, un lugar donde Matthew acostumbraba a poner barreras, a rechazar a todos, especialmente a quienes podían ver más allá de su fachada orgullosa y descubrir su vulnerabilidad oculta? Desde aquel instante, comenzó una especie de batalla silenciosa, la lucha de Emma por cuidar y proteger a su familia contra las defensas frías y calculadas de Matthew, construidas a base de miedo y de dolor pasado. Nadie podía imaginar que aquel encuentro aparentemente rutinario acabaría por sacudir sus vidas de maneras inesperadas. La puerta de la habitación de Samuel se abrió con suavidad, y con ella se extendió una sensación nueva, una tensión que parecía llenar el aire más allá del simple espacio físico. No había allí un aura de poder, sino un silencio cargado de expectativa, casi tangible. Emma entró con la mano ligeramente temblorosa, observando la habitación decorada en suaves tonos pastel, cada objeto cuidadosamente colocado como si hubiera sido fotografiado para una revista de lujo. La luz natural entraba a raudales por un ventanal que ofrecía vistas al parque, haciendo que el espacio brillara con serenidad. Las cortinas blancas y livianas se mecían con la brisa, aportando un aire etéreo al lugar. A lo largo de una pared, estanterías contenían decenas de peluches, maquetas de coches y bloques de construcción, todos impecables, sin una pizca del caos que suele acompañar a los niños. Cada detalle parecía pensado para transmitir orden y armonía, y Emma, pese a la calma del entorno, no podía evitar sentir un estremecimiento ante la perfección silenciosa que la rodeaba. En un rincón, una estantería baja llena de cuentos de hadas en inglés y francés. Junto a ella, un caballete de acuarela y una caja llena de crayones seguían listos. Sin embargo, en aquella sala de juegos llena de juguetes, ni un solo sonido infantil flotaba en el aire. Ni risas, ni pasos corriendo, ni siquiera el leve susurro del papel arrugado. La atmósfera era densa, fría y suspendida, como si el tiempo mismo se hubiera congelado en torno a la soledad que se ocultaba en cada sombra. Sobre la alfombra gris pálida junto a la ventana, Samuel, de 4 años, estaba acurrucado. Su fino cabello rubio estaba despeinado, su piel pálida contrastaba marcadamente con el enorme suéter azul marino que cubría su pequeña figura. Sus profundos ojos grises miraban fijamente a través del cristal como si persiguieran algo lejano. En sus brazos sostenía un conejo de peluche desgastado, con las orejas deshilachadas, su préstamo anclado en la realidad. Emma se quedó paralizada en el umbral, con el corazón encogido al verlo. En un instante, percibió el aislamiento del niño, su dolor no expresado y el miedo invisible que contenía. Inmóvil, sin pestañear, parecía petrificado, con el espíritu vaciado por una experiencia que ningún niño debería soportar. La señora Lorena se acercó en silencio y posó una mano suave sobre el hombro de Emma. Su voz era suave y triste. Desde que falleció su madre, no ha hablado ni caminado. Todos los especialistas, médicos y psicólogos se han mostrado impotentes. Samuel ha construido un muro invisible que nadie puede romper. Emma se sintió herida en los recuerdos de su propia infancia. Las noches en que su padre estaba fuera, su madre despierta con su enfermedad, el terror de ser abandonada sin que nadie escuchara sus llantos. Miró a Samuel y vio tras esos ojos vidriosos una pequeña alma atrapada entre un mundo de lujo y la más absoluta soledad. Con dulzura, el destino se arrodilló junto a él, manteniendo una distancia respetuosa de su zona segura. No dijo nada. En cambio, dejó su bolso en el suelo, sacó un desgastado libro ilustrado de cuentos de hadas y empezó a pasar las páginas deshilachadas. En voz baja y tranquilizadora, recitó las historias que su madre le había contado una vez, dejando que las palabras arrullaran a Samuel como una suave canción de cuna. Él no la miró, su cuerpo permaneció rígido, agarrando al conejo con más fuerza. Pero Emma no se rindió. Se quedó un buen rato, con la mirada fija en Samuel, ofreciéndole el único calor que podía en esa habitación elegante y a la vez gélida. Desde el otro lado de la puerta, Matthew observaba en silencio. Su expresión era más pesada de lo habitual, llena de irritación y desesperación. Observó a Emma y a Samuel, dos almas de mundos diferentes, cada una aprisionada por sus propias barreras invisibles, y sintió una punzada de incomodidad que no podía nombrar. El silencio se prolongó, aparentemente inquebrantable.
Pero Emma reconoció que ese silencio no era vacío. Era una súplica reprimida de ayuda, un espíritu frágil que anhelaba una mano paciente. En lo más profundo de su corazón, comprendía ese dolor demasiado bien. Ella también había sido una niña a la que nadie escuchó, por la que nadie preguntó, a la que nadie se acercó. Y en ese momento, Emma se prometió en silencio que, sin importar cuánto tiempo tomara, encontraría la manera de devolverle la vida a Samuel, ya fuera con un simple parpadeo, una pequeña sonrisa o la caricia más suave y reconfortante de su mano. Desde el mismo instante en que Emma salió de la silenciosa habitación de Samuel, supo que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que su mayor oponente no era la soledad de una niña asustada, sino los muros invisibles construidos por adultos. Muros que Matthew Black había cimentado con más firmeza que nadie. Cada mañana, antes del amanecer, Emma se levantaba y recorría la casa como una sombra. Pulía cada tablero de nogal, quitaba el polvo de cada estantería, pulía cada rincón de los armarios, reorganizaba meticulosamente los peluches, inspeccionaba la ropa de cama y las cortinas, e incluso alisaba los manteles hasta que cada pliegue quedaba perfecto. Cada vez que oía los pasos de Matthew bajando las escaleras, el aire de la mansión parecía volverse más frío, más pesado, como si su presencia absorbiera el calor de las paredes. Matthew nunca se molestaba en darle los buenos días. En cambio, la observaba con una mirada evaluadora, a veces gélida como el viento invernal, a veces una mirada casual que ocultaba un escrutinio agudo. Una sola mota de polvo, una gota perdida en la encimera de la cocina o una cuchara ligeramente torcida podían provocar uno de sus recordatorios de corte. ¿Cuánto tiempo dejaste el limpiador de suelo sobre la madera? Los platos del lavavajillas no están secos. Revísalo con más cuidado la próxima vez, por favor. La comida de Samuel necesita cortes más finos. No cambies el menú sin permiso. Cada comentario insignificante se acumulaba en un peso invisible sobre los hombros de Emma, manteniéndola en constante vigilancia, sin saber cuándo un paso en falso podría costarle el trabajo. Acercarse a Samuel resultaba aún más difícil. Cada vez que Emma intentaba sentarse a su lado, o bien se retiraba aún más a su propio mundo, o Matthew reaparecía sin avisar, con los ojos entrecerrados por la sospecha y la frustración. Una frustración que ni siquiera reconocía en sí mismo. A veces, si ella se entretenía demasiado contándole un cuento o le cantaba una nana demasiado bajita, Matthew intervenía con el ceño fruncido. Déjalo en paz. No compliques las cosas. Deja que los médicos se encarguen. La necesidad de control de Matthew iba mucho más allá de la cocina, la limpieza o la rutina diaria de Samuel. Patrullaba la casa, revisando cada armario y cubo de basura, exigiendo saber por qué elegía una marca de jabón en lugar de otra. No pasaba un día sin que Destiny se sintiera bajo la lupa, juzgada como una forastera, aferrándose a un terreno que nunca fue suyo. A menudo, el agotamiento y la humillación la dejaban a punto de empacar e irse en mitad de la noche, sobre todo después de que él la reprendiera por hacer llorar a Samuel durante un simple cuento. La culpa la carcomía por dentro, y a veces se preguntaba si realmente tendría la fuerza para seguir adelante en un mundo tan cruel. En los momentos más difíciles, Emma se refugiaba en las diminutas habitaciones de servicio al final del pasillo y llamaba a casa. La voz dulce, pero frágil de su madre se colaba entre los tonos de la línea telefónica. Hija, tu padre se ha ido, tu hermano y yo contamos contigo. Sé que no es fácil, pero nuestra familia sobrevivirá si no te rindes. Y las palabras de su hermano menor, llenas de inocencia y determinación, le daban fuerza. Mientras estés aquí, estudiaré con todas mis fuerzas. Algún día tendremos una vida mejor. Esas simples frases eran la chispa que mantenía a Emma encendida. Sabía que si lograba resistir, si no dejaba que la frialdad de Matthew apagase su esperanza, aún había posibilidad de un cambio. Pero cada día traía nuevos desafíos. La indiferencia de Matthew no era solo un gesto, era un escudo levantado por sus propias pérdidas y cicatrices no sanadas. Emma lo percibía en cada suspiro que creía inadvertido, en cada arruga tensa alrededor de sus ojos que ella notaba sin que él lo supiera. Una vez lo escuchó hablar por teléfono desde su estudio, la voz áspera mientras mencionaba a Samuel. No, mi hijo no necesita amigos.
Solo sigue el tratamiento y no vuelvas a preguntar por su madre. Ese tono, mezcla de enfado y miedo, delataba la fragilidad que escondía tras su fachada impenetrable, el miedo a perder a quien más amaba. Emma comprendió entonces que su presencia, una simple chica de Brooklyn, era la pieza imprevisible en el mundo meticulosamente controlado de Matthew. Lo desafiaba, lo obligaba a examinarla y a ponerla a prueba, esperando, quizá, que ella desistiera por sí misma y le permitiera mantener su orden perfecto. Pero Emma, con su silenciosa determinación, su incipiente vínculo con Samuel y su amor por la familia que había dejado atrás, decidió quedarse. Enfrentaría los días agotadores y la implacable frialdad de Matthew, convencida de que incluso los muros más firmes podían ceder. Los días en el ático parecían estirarse, cada movimiento, cada respiración, cada sonido ralentizados bajo el peso de la presión invisible que Emma sentía. La sensación de ahogo no venía solo de las tareas interminables, sino del miedo que crecía en su pecho, el miedo de no poder acercarse a Samuel. Apenas unos intentos bastaron para descubrir algo que le rompió el corazón. Samuel estaba aterrorizado del contacto. Si alguien se acercaba demasiado, sobre todo un adulto, se encogía en sí mismo, abrazando con fuerza su viejo conejito de peluche, con los ojos muy abiertos, como si esperara lo peor. Se retraía de los abrazos, temblaba si alguien le ponía la mano en el hombro e incluso se sobresaltaba cuando Emma intentaba acercarle un libro. La primera vez que intentó cantarle una nana, una suave melodía que su propia madre le había cantado para calmarla, Samuel se quedó con la mirada perdida, y de repente apretó a su conejo, con el rostro pálido y la respiración agitada, y dejó que una lágrima resbalara por su mejilla. Emma se quedó en silencio. Comprendió que Samuel no la odiaba. Solo tenía miedo. Miedo de todo lo relacionado con los adultos, de la cercanía que todo niño merece, pero que nunca ha experimentado. En cuanto Matthew oyó la tenue canción que provenía de la habitación de Samuel, apareció, con el rostro endurecido, como si acabara de darse cuenta de un grave error. ¿Qué haces? Aquí nadie necesita nanas. No te tomes la libertad de consolar ni cambiar nada. Solo quería ayudar a Samuel a sentirse más cómodo. Simplemente, sigue las órdenes del médico. No traigas tus propias emociones aquí. Su mirada cortante, fría y teñida de ira frustrada. Para Matthew, el control no era solo un hábito. Era su única defensa. La armadura que había construido alrededor de pérdidas no mencionadas. A sus ojos, cualquier pequeño cambio representaba una amenaza para el frágil mundo que había construido para su hijo y para sí mismo. A partir de ese momento, todos los movimientos de Emma estaban microgestionados. Solo podía leer ciertos cuentos, permitir que Samuel jugara solo con los juguetes que Matthew había aprobado previamente y permanecer en su habitación solo durante un horario estrictamente establecido. Si alguien más entraba, tenía que irse inmediatamente. Incluso la preparación de las comidas estaba sujeta a un menú rígido. No se permitía la creatividad, ni siquiera una rodaja de manzana con forma de estrella. Pero lo peor no eran las reglas. Fue ver a Matthew aterrorizar a Samuel hasta el punto de hacerlo temblar. Una tarde de fin de semana, Samuel derramó accidentalmente jugo de naranja sobre la alfombra. Un pequeño percance. Pero Matthew irrumpió, con los ojos sombríos y la voz cortante. Samuel, ¿cuántas veces te he dicho que vayas con cuidado? Esta habitación no es para destruir. El chico entró en pánico, encogiéndose sobre sí mismo, con los labios temblorosos y las manos sobre la cabeza, como preparándose para una tormenta. Emma corrió a protegerlo, pero la mirada de Matthew la detuvo en seco. Retrocede. No necesitamos héroes aquí. Los suaves sollozos de Samuel llenaron el aire, apenas un sonido, pero se le ahogaron en la garganta. Emma se sintió impotente al ver cómo el hombre que parecía inmune al dolor se convertía en la fuente misma del mayor miedo del chico. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero se dio la vuelta, reprimiendo las palabras que sabía que no cambiarían nada. Esa noche, en su pequeña habitación al final del pasillo, Emma estaba sentada junto a la ventana, mirando fijamente la oscuridad. Ya no era fuerte.
Las lágrimas empapaban su almohada mientras la impotencia, la ira y la tristeza de ver a Samuel tan aterrorizado se le retorcían en el pecho. Se preguntaba si realmente tendría la fuerza para superar esto. Porque no solo Samuel necesitaba ser salvado, sino Matthew, atrapado en su propia oscuridad psicológica, donde el control solo lo destrozaba aún más. Entonces, desde lo más profundo de su memoria infantil, la voz de su padre susurró: a veces la luz solo llega cuando te atreves a superar el miedo. Nadie puede salvarte, excepto tú mismo. Emma se secó las lágrimas e hizo una promesa silenciosa. Mañana volvería a empezar, negándose a rendirse. Porque si nadie se quedaba al lado de Samuel, ¿quién lo sacaría de esta inmensa oscuridad? A la mañana siguiente, Emma se despertó temprano como siempre, con los ojos aún hinchados por las lágrimas, pero el rostro firme y decidido, sin una sola grieta en su resolución. Se deslizó por el silencioso pasillo, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, envolviéndola. Ciudad de Nueva York en una densa neblina gris. Dentro del ático, cada sonido parecía apagado, y el aire denso, con un peso indescriptible, pero en su interior ardía una pequeña llama del destino. Una terquedad tácita que ninguna dificultad ni lágrima podía extinguir. Pensó en el rostro ceniciento de Samuel y en cómo cerraba los ojos cada vez que los adultos alzaban la voz. Su miedo reflejaba a la niña que ella había sido. La niña que esperaba a alguien lo suficientemente valiente como para quedarse y preocuparse de verdad. Esa mañana, después de terminar sus tareas, Emma entró en la habitación de Samuel como de costumbre. Estaba sentado junto a la ventana, agarrando a su viejo conejito, con la mirada fija en los hilillos de lluvia que resbalaban por el cristal. En el pasado, las constantes advertencias, controles y reglas de Matthew la habían mantenido indecisa. Pero hoy, bajo el diluvio exterior, el destino sintió una claridad. Si nadie se atrevía a romper este ciclo, Samuel permanecería atrapado en su jaula de hielo para siempre. Con cuidado, sacó del bolsillo de su abrigo una pequeña marioneta verde brillante, un dinosaurio que había ahorrado para comprar en un mercadillo. Manteniendo una distancia respetuosa, habló en voz baja: «Hola, ¿alguien se anima a leer un cuento de dinosaurios hoy?» Samuel no se giró, pero Emma insistió. Empezó a contar un cuento con una voz tonta, haciendo que la marioneta bailara y rugiera de forma ridícula, hasta que, con un resbalón repentino, el dinosaurio tropezó con una cáscara de plátano y cayó de bruces sobre la alfombra, agitando los brazos como si le doliera. ¡Ay, no! Resbalón de dinosaurio. ¡Ay! Dejó escapar un gemido juguetón. Entonces el dinosaurio se puso de pie con dificultad, haciendo una mueca, y se arrastró hacia el conejito que Samuel sostenía. Y entonces sucedió, suave como una brisa, a través de una puerta entreabierta, tan pequeña como una gota de lluvia cayendo en silencio. Samuel soltó una risita, al principio apenas más que un suspiro, luego una risita genuina. Sus ojos se abrieron de par en par, una leve chispa de alegría los iluminó, aunque sus labios se apretaron como si temiera cruzar una frontera invisible. Emma contuvo la respiración, sin atreverse a nada más que a una sonrisa amable. Continuó con las payasadas del títere, esta vez simulando una caída dramática en el regazo del conejito, y todos rieron juntos. Samuel se tapó la boca, pero no pudo ocultar las pequeñas sacudidas de sus hombros. La alegría, por fugaz que fuera, lo había alcanzado. En esa risa, Emma supo que había roto el caparazón más grueso que rodeaba su corazón. Lo que Emma no se dio cuenta fue que afuera de la puerta, en el pasillo oscuro, Matthew Black había permanecido en silencio durante un rato. Apoyado contra la pared, rígido, miró a través de la estrecha abertura. Esa leve risa resonó más lejos y con más fuerza que cualquier sonido en la casa en más de un año. Por primera vez en mucho tiempo, Matthew sintió una oleada de confusión. El asombro se mezclaba con la duda, a partes iguales alegría y miedo. No se atrevió a entrar, en parte por orgullo, en parte por incredulidad de que una simple ama de llaves a la que siempre había ignorado pudiera tocar el corazón de su hijo con algo tan simple. En lo más profundo de su ser, surgieron preguntas tumultuosas. ¿Se había equivocado todo este tiempo?
¿Acaso sus rígidas reglas y su estricto control eran las mismas barreras que alejaban a Samuel? En silencio, Matthew se dio la vuelta y se alejó, llevando consigo esas emociones enredadas. No sabía si sentir ira, alivio o vergüenza. Su debilidad e impotencia, ocultas durante tanto tiempo, quedaron al descubierto por una breve e inocente risa. Pero para el destino, ese momento plantó una semilla de esperanza. En la opresiva penumbra del ático, un rayo de luz finalmente había traspasado, frágil, pero difícil de apagar. No esperaba un milagro, pero lo sabía. Mientras perseverara, mientras hubiera risas, tendría la oportunidad de liberar a Samuel de su solitaria jaula. Los días en el ático se prolongaban como instantes congelados. Cada movimiento, cada respiración, cada sonido parecía ralentizarse bajo el peso aplastante que el destino sentía tan profundamente. La asfixia no solo provenía de las interminables tareas, sino de un miedo creciente en su corazón de no poder alcanzar nunca a Samuel. Después de solo unos pocos intentos, el destino descubrió algo que le rompió el corazón. Samuel le aterrorizaba cualquier contacto. Si un adulto se acercaba demasiado, se encogía en sí mismo, agarrando a su conejito harapiento con tanta fuerza, con los ojos abiertos como si esperara que algo terrible sucediera. Retrocedía ante los abrazos, temblaba si alguien le tocaba el hombro, incluso se estremecía cuando el destino simplemente intentaba ponerle un libro a su alcance. La primera vez que intentó cantarle una canción de cuna, una melodía suave que su madre solía cantar. Samuel se quedó mirando fijamente, y de repente apretó a su conejo, con el rostro pálido, la respiración entrecortada y una lágrima deslizándose por su mejilla. Emma guardó silencio. Entendía. Samuel no la odiaba. Le aterraba la cercanía que todo niño merece. En cuanto Matthew la escuchó cantar desde la habitación de Samuel, apareció con el rostro sombrío, como si Emma hubiera cometido una ofensa imperdonable. ¿Qué estás haciendo? Aquí nadie necesita nanas. No te tomes la responsabilidad de calmarlo ni de cambiar nada. Solo sigue las indicaciones del médico. No metas tus propios sentimientos en esto. Su mirada era fría y cortante, cargada de frustración contenida. Para Matthew, el control no era un simple hábito, era la única defensa que había construido, la armadura detrás de la que escondía su dolor. Cada pequeño cambio representaba una amenaza a ese mundo cuidadosamente diseñado para su hijo y para él mismo. A partir de ese momento, todos los movimientos de Emma quedaron estrictamente limitados. Solo podía leer los cuentos aprobados, permitir que Samuel jugara con juguetes previamente seleccionados por Matthew, y permanecer en su habitación únicamente durante las horas asignadas. Si alguien más entraba, debía retirarse de inmediato. Incluso las comidas estaban sujetas a un menú rígido. No había espacio para la creatividad, ni siquiera para cortar una manzana en forma de estrella. Pero quizás el golpe más duro no fueron las reglas. Fue la tarde en que Emma vio a Matthew aterrorizar a Samuel hasta hacerlo temblar. Durante un fin de semana, Samuel derramó accidentalmente jugo de naranja sobre la alfombra. Un accidente menor, pero Matthew entró con los ojos brillando de ira y la voz cortada por la tensión. ¿Cuántas veces te he dicho que tengas cuidado? Esta habitación no es para ensuciar. El niño se encogió de inmediato, cubriéndose la cabeza con las manos, temblando como si se enfrentara a una tormenta. Emma quiso protegerlo, pero la mirada de Matthew la detuvo en seco. Retrocede. No necesitamos héroes aquí. Los sollozos ahogados de Samuel llenaron el silencio de la habitación. Emma se sintió completamente impotente al ver a un hombre, que antes parecía invencible, transformarse en la fuente del mayor miedo de su hijo. Sus propias lágrimas quemaban sus ojos, pero apartó la mirada, conteniendo palabras que no cambiarían nada. Esa noche, en su pequeño cuarto al final del pasillo, Emma se sentó junto a la ventana y contempló la oscuridad. Su almohada estaba empapada de lágrimas, mientras la frustración, la impotencia y el dolor se acumulaban sobre su pecho. Se preguntó si realmente tendría la fuerza para continuar. Porque no solo Samuel necesitaba protección, sino también Matthew, atrapado en su propia prisión, donde el control solo profundizaba sus heridas.
Pero entonces recordó la voz de su padre, resonando en lo más profundo de su memoria. A veces la luz aparece solo cuando enfrentas tu miedo. Nadie puede salvarte, excepto tú mismo. Emma se secó las lágrimas y se prometió a sí misma, mañana volvería a empezar, sin rendirse. Porque si ella no permanecía al lado de Samuel, ¿quién lo sacaría de esa oscuridad? Cuando la puerta se cerró tras ella, las lágrimas todavía rodaban por sus mejillas. El ático se sintió más pesado, y un silencio tenso se extendió por todas las habitaciones, como el preludio de la noche más larga. Emma sintió que todo su esfuerzo se desvanecía en un instante. Cada frágil esperanza se desvanecía en una tormenta fría e implacable. Pero en esa quietud, la señora Lorena, que había observado en silencio hasta entonces, decidió que no podía seguir esperando. Entró en el estudio de Matthew, donde él estaba solo junto a la ventana, con los hombros temblando de ira o agotamiento. No lo supo distinguir. No se anduvo con rodeos ni ofreció un consuelo vacío. Matthew, crees que proteges a Samuel controlándolo todo, pero en realidad te estás castigando a ti mismo y alejando a tu hijo del amor que más necesita. Matthew se giró, con los ojos enrojecidos, su primera muestra real de confusión y dolor tras esa fría fachada. No lo entiendes. Si algo le pasa a Samuel, si lo pierdo como perdí a Anna, no sobreviviré. La señora Lorena se acercó, colocando una mano firme y suave sobre su hombro. Tu miedo te ha convertido en un extraño para tu propio hijo. Samuel necesita un padre que se atreva a amar, no un guardián. A veces, la única manera de hacerse más fuerte es admitir que eres débil. Sus palabras rompieron la última pieza del muro que Matthew había construido a su alrededor. Bajó la cabeza. El orgullo que lo había protegido de la pérdida estaba destrozado. En ese momento vulnerable, Matthew vio que no solo había lastimado a Emma, la única persona lo suficientemente valiente como para entrar en el mundo de Samuel, sino que se había convertido en la fuente del miedo y la soledad de su propio hijo. Esa noche, mientras Emma permanecía inmóvil en su habitación, llamaron suavemente a su puerta. Matthew apareció, sin su habitual compostura rígida. Entró y permaneció en silencio un largo momento antes de hablar. No con órdenes, sino con una súplica desesperada. Lo siento. Me equivoqué. Estaba tan aterrorizado. No sabía cómo salvar a Samuel. No soporto perder a nadie más. Pensé que controlarlo todo lo protegería. Pero, en cambio, solo empeoré las cosas. Emma estaba atónita. Tras esa fría fachada autoritaria se alzaba un padre destrozado por la impotencia y atormentado por sus propios fracasos. Sus ojos ahora reflejaban vacío, impotencia y el miedo más profundo. En silencio, Emma se sentó a su lado, con las manos juntas. Le habló de su propia infancia, del repentino fallecimiento de su padre, de su madre y su hermano luchando en su apartamento destartalado, de las noches que pasó despierto, con dolor y miedo, sabiendo que una tragedia imprevista podría costarles todo. Solía creer que, si lo controlaba todo, si nunca me dejaba débil, podría aferrarme a lo que amaba. Pero aprendí que solo la paciencia y la valentía de compartir nuestros miedos pueden ayudarnos a superar la pérdida que tememos. Las palabras sencillas y sinceras de Emma, libres de culpa, sirvieron como una bomba para las heridas reprimidas de Matthew. Codo con codo, dos personas de mundos opuestos descubrieron que compartían el mismo dolor, el terror de perder a un familiar y la carga de sentir que debían afrontarlo solos. Después de esa noche, una silenciosa transformación se apoderó del ático. Matthew comenzó a ver a Emma con nuevos ojos. Por primera vez, buscó su opinión sobre el horario de Samuel, escuchó sus amables sugerencias sobre comidas, rutinas e incluso los ejercicios ligeros que antes le había prohibido. Las duras órdenes y las miradas vigilantes desaparecieron, reemplazadas por una confianza cautelosa. Y por primera vez, Emma sintió una verdadera alianza en la lucha por devolver a Samuel a la luz. Juntos, se sentaron a planificar los días venideros. Los pequeños juegos, los ejercicios suaves, los libros nuevos para leer, los cuentos para compartir antes de dormir.
Estos pequeños pasos marcaron el comienzo más importante de todos, el inicio de un camino de sanación que ya no requería que ninguno de los dos estuviera solo. Después de esa noche de lágrimas y honestidad, una nueva atmósfera se extendió silenciosamente por el ático. Atrás quedaron las miradas cansadas, las órdenes secas y la distancia invisible que los separaba a los tres bajo un mismo techo. En su lugar, llegaron pequeñas y sencillas señales de reavivamiento. Y lo más importante, la primera iniciativa verdadera de Matthew. A la mañana siguiente, fue Matthew quien preparó el café, dejando una taza preparada a Emma como un agradecimiento tácito. No se quedó encerrado en su estudio como siempre. En cambio, se acercó a Samuel y Emma, preguntándoles cómo había ido la mañana, qué le gustaba comer y qué historias disfrutaba. Aunque a veces era torpe, su mirada era más tierna de lo que Destiny jamás había visto. Los días siguientes, Emma ya no se andaba con rodeos ante cada pequeña decisión. Organizaba actividades para Samuel con seguridad, y para su sorpresa, Matthew se unió, una vez armando Lego con ella y su hijo en el suelo de la sala. En otra ocasión, picando verduras torpemente en la cocina, y luego sonrojándose de la risa cuando Emma bromeó con él por cortar zanahorias en rodajas gigantes. Una tarde, bajo la suave luz del sol, Matthew sacó a Samuel al balcón. Los tres se sentaron en el banco del salón, señalando a los gorriones que saltaban en la barandilla, nombrando las nubes pasajeras, contando historias sobre el autobús rojo brillante que pasaba retumbando por la calle. Por primera vez en meses, la casa resonó con risas suaves y la charla cotidiana que solo una verdadera familia comparte. Destiny se convirtió en el centro de todas las conexiones. Ya no era solo el ama de llaves, poco a poco se ganó el respeto genuino de Matthew. Él le pidió su opinión sobre los nuevos menús, la escuchó cuando sugirió ejercicios ligeros y descubrimientos al aire libre para Samuel. La señora Lorena también miró a Emma con gratitud y orgullo, sabiendo en silencio que el destino no solo había salvado a Samuel, sino que también había tocado el corazón de Matthew. El resurgimiento de Samuel se desarrolló lenta pero inequívocamente como un milagro. Empezó a pronunciar sus primeras sílabas. Palabras pequeñas como mamá, papá, pastel y hermana resonaron, llenando la casa de alegría. Un día, Samuel se aferró valientemente a una silla para levantarse y luego le hizo señas a Emma con voz firme pero decidida. Cada vez que Samuel le sonreía a su padre o se acurrucaba junto a Emma para escuchar una historia, Matthew sentía una punzada en los ojos. Se dio cuenta de que la verdadera felicidad no residía en el control absoluto. Pero en esos pequeños momentos, cada cálido abrazo, cada mirada confiada que Samuel le dedicaba, al destino y a su hogar. En tan solo unas semanas, el ático, antes gélido, se había vuelto sorprendentemente cálido, las mañanas perfumadas con tostadas, la sala de estar llena de piezas de Lego y lápices de colores, el balcón brillando bajo el sol de la tarde con el sonido de la risa de un niño. Emma ya no se sentía como una extraña allí. Se había convertido en su corazón, el pulso que conectaba a cada miembro, la guardiana de la esperanza, la inspiración y la nueva vida en un hogar que antes se sentía como una tumba de terciopelo. Y a partir de ese momento, Matthew no solo sintió gratitud, sino que comenzó a admirarla. Aprendió a escuchar, a compartir sus pensamientos más profundos con el destino. Comprendió que el viaje para traer de vuelta a Samuel y sanar a su familia realmente comenzó cuando se atrevieron a confiar, a dejar de lado el miedo y el orgullo y a estrecharse la mano. Parecía como si las chispas de esperanza y la risa de un niño hubieran calentado el ático durante tanto tiempo. Pero cuando regresó la temporada de lluvias, Nueva York volvió a amanecer con su familiar manto gris y frío. Esa noche, los truenos retumbaron en el cielo y la lluvia azotaba las ventanas, amenazando con borrar cualquier rescoldo de calor bajo el techo de Blake. De repente, todo el apartamento se sumió en una oscuridad total al apagarse las luces. Los truenos retumbaron, el viento aulló por las grietas, y Samuel tembló y rompió a llorar en la extraña oscuridad. El destino lo abrazó, tranquilizándolo con palabras de aliento, mientras Matthew rebuscaba una linterna en el cajón de la cocina. La señora Lorena encendió unas cuantas velas viejas y se acurrucaron juntos bajo el suave resplandor dorado. En ese espacio, con el viento aullando afuera, todos los límites de rango, las heridas del pasado, el control y la sospecha se desvanecieron,
dejando solo la rara intimidad de personas que alguna vez fueron extrañas. Después de que sus lágrimas se agotaran, el pequeño Samuel se acurrucó en el regazo de Emma. Sus sollozos entrecortados se desvanecieron en el sueño. Matthew se sentó junto a ellos en silencio durante un largo rato. Sus ojos grises reflejaban el agotamiento de alguien que había luchado contra tormentas internas durante demasiado tiempo. La luz de la vela resaltaba las líneas duras de su rostro, pero no podía ocultar la incertidumbre en esos ojos, fuertes y a la vez profundamente frágiles. Aquella noche lluviosa, como si el destino lo hubiera dispuesto, Matthew pronunció en voz alta palabras que nunca antes se había atrevido a compartir con nadie. Sabes, solía creer que era la persona más fuerte del mundo. Me enorgullecía de todo lo que había construido, nuestra familia, nuestra vida, hasta esa terrible noche. Anna, mi esposa, se fue en un instante. Todo se vino abajo. Todavía escucho el cristal rompiéndose, aún siento el olor de la sirena de la ambulancia. No podía hacer nada. Me quedé allí, impotente, viendo cómo la persona que más amaba desaparecía para siempre. Después del funeral solo sentía rabia y culpa. Samuel era demasiado pequeño para entenderlo. Pero cada vez que me miraba con los ojos de su madre, solo veía mi propio fracaso. Todo lo que sabía era controlar y poner reglas, pensando que eso nos protegería. Pero solo empeoré las cosas. Emma escuchó en silencio, conmovida por la crudeza de su dolor. A la luz temblorosa de la vela, vio a un hombre al que apenas reconocía, alguien detrás de la máscara dura, perdido en sus recuerdos y su impotencia. Un padre atrapado en la culpa y el miedo de haber fallado. Con suavidad, Emma tomó su mano y la apretó, intentando transmitir calma, y luego compartió su propia historia con dulzura, noches en un apartamento estrecho y oscuro, la lluvia filtrándose por el techo, la tos de su madre resonando en el silencio, y el miedo constante de perder a la familia y su único hogar. Crecí con la pobreza y el miedo de perder a mi madre, a mi hermano, o incluso el techo sobre mi cabeza. A veces pensé que tenía que congelar mis sentimientos solo para sobrevivir. Pero aprendí que solo cuando nos atrevemos a abrir el corazón y aceptar nuestra vulnerabilidad, podemos recibir lo bueno que merecemos. Sus palabras sencillas, llenas de sinceridad, se convirtieron en un ancla para las heridas de Matthew. Sus miradas se encontraron entre la luz de las velas, y todas las barreras que los separaban comenzaron a desvanecerse. Dos almas heridas comprendieron que, por fin, habían encontrado un remanso de paz, alguien que entendía el peso que cada uno llevaba dentro. Afueras, la lluvia disminuyó. El viento dejó de azotar las ventanas. Dentro del apartamento, esa cercanía recién descubierta se convirtió en una promesa silenciosa. No dejarían que las tormentas de la vida destruyeran la frágil confianza que habían comenzado a construir, ni desperdiciarían esta segunda oportunidad que rara vez da el destino a corazones tan cansados. Cuando la noche pasó, el ático parecía cobrar vida bajo los primeros rayos del sol. Emma se despertó y vio a Samuel durmiendo plácidamente a su lado y a Matthew sentado en la mesa del desayuno, con la mirada perdida y cansada, evidencia de otra noche de insomnio. Pero el agotamiento había sido reemplazado por una determinación férrea, como si hubiera superado una larga batalla interna. Después del desayuno, Emma dudó un instante y luego compartió la idea que había estado madurando. Una decisión que podría cambiar para siempre la vida de Samuel y el rumbo de todos ellos. He leído sobre un centro de terapia especial en Seattle. Allí, los expertos utilizan un enfoque multisensorial que combina música, interacción con animales y terapia de movimiento para niños que han experimentado traumas como el de Samuel. Creo que si pudiera estar en un nuevo entorno, pasar tiempo con animales, escuchar música natural, podría ocurrir un milagro. Matthew escuchó en silencio un largo momento, con la mirada fija en la ventana por donde entraba la luz de la mañana. En el pasado, habría rechazado de plano una propuesta así, negando cualquier cambio en sus planes cuidadosamente trazados. Pero ahora comprendía que, para salvar de verdad a su hijo y a sí mismo, tenía que confiar para superar su miedo al fracaso. Asintió lentamente y tomó la mano de Emma, sintiendo por fin el latido firme de un padre decidido. Intentémoslo. Llegaremos juntos hasta el final, sea cual sea el resultado.
Una semana después de los preparativos, los tres, acompañados por la señora Lorena, partieron hacia Seattle. En el avión, Samuel seguía callado, pero sus ojos rebosaban vida, y su pequeña mano ya no agarraba al viejo conejito con tanta desesperación. En cambio, tocaba suavemente el dedo de Emma o de Matthew de vez en cuando, como si hiciera una promesa silenciosa. El centro de terapia se encontraba entre frondosos bosques de pinos a las afueras de la ciudad. Sus espacios luminosos rebosaban de cantos de pájaros. Allí, Samuel conoció a amigables Golden Retrievers, lo guiaron por las salas de música, practicó movimientos suaves con pelotas y columpios, y escuchó música de guitarra suave en la sala de fisioterapia. Emma y Matthew se turnaban a su lado todos los días, animándolo en cada pequeño paso, en cada señal de progreso. Una mirada alzada, una sonrisa tímida, un suspiro más valiente. El primer día, Samuel permaneció retraído, permitiendo solo el contacto más necesario. Sin embargo, el ambiente cálido, los perros juguetones y la música relajante de la mañana sanaron gradualmente sus heridas. Después de varias sesiones con pacientes, Samuel sorprendió a todos al tomar una pelota y sentarse en la colchoneta sin apoyo. Matthew lo observaba con lágrimas en los ojos. No se atrevió a parpadear, temiendo que la felicidad se desvaneciera si apartaba la mirada. Emma le rodeó los hombros con el brazo y le susurró: «Ya salvaste a tu hijo, Matthew, ¿por qué te atreviste a confiar y a dejarte ir?». Para la 10ª sesión, bajo la dorada luz de la tarde de Seattle, Samuel se levantó repentinamente. Se tambaleó unos pasos y miró a Emma y Matthew con ojos brillantes. Entonces, con una voz temblorosa que llenó la habitación, susurró: «Mami». En ese momento, Emma y Matthew rompieron a llorar, lágrimas de alegría, fe y la recompensa por todos sus esfuerzos silenciosos. Samuel corrió primero a los brazos de Emma, y luego se aferró a Matthew, gritando de nuevo: «Mamá. Papá». En ese llanto, años de dolor, ira, miedo y culpa se desvanecieron. Samuel no solo había encontrado su voz, sino que también les había dado a Emma y Matthew un nuevo comienzo. La oportunidad de ser verdaderos padres, de empezar de nuevo, de vivir auténticamente con amor y emoción. Para Emma, la primera mamá de Samuel fue la prueba milagrosa de perseverancia, compasión y esperanza inquebrantable. Para Matthew, fue la liberación, el mayor perdón por los errores del pasado y el milagro que le permitió soltar todo control y abrir su corazón al mayor regalo de la vida. Y en ese instante, el centro de terapia dejó de ser una institución distante. Se convirtió en el hogar de 3 almas, una vez perdidas y heridas, ahora renacidas juntas. Desde el momento en que Samuel llamó a su mamá en ese centro de terapia de Seattle, los 3 nunca volvieron a ser los mismos. La luz y la vida se encendieron en cada mirada, cada respiración, cada apretón de manos en el vuelo de regreso a Nueva York. Emma percibió a un nuevo Samuel, ya no aterrorizado de esconderse en las sombras, sino lo suficientemente valiente para sonreír, hablar, caminar y llamar a sus padres por su nombre. De vuelta en el ático, la atmósfera antes fría y pesada ahora rebosaba de risas, calidez, color y los sencillos sonidos de un verdadero hogar. Las mañanas encontraban a Samuel corriendo por la sala, con sus piececitos repiqueteando sobre la madera, y luego trepando a una silla para pedirle a Emma que le leyera un cuento, a Matthew que dibujara un superhéroe o a la señora Lorena que regara las plantas del balcón. Los muros del control habían caído. En su lugar, había dibujos enmarcados, obras de arte pegadas con cinta adhesiva por todas partes y música suave sonando cada noche mientras la familia cenaba junta. Matthew, antes un hombre oculto tras un caparazón duro e insensible, ahora se detenía a escuchar, a abrazar a su hijo y a compartir cada pequeña preocupación o alegría con el destino. Empezó a planear picnics familiares, a preparar los desayunos de fin de semana con sus propias manos, incluso a hornear galletas, aunque de forma desordenada, ante la risa burlona de Emma mientras las flores se esparcían por el suelo. Cuanto más se acercaban, más comprendía Matthew que la felicidad no se trata de controlar ni de evitar el dolor, sino de abrir el corazón, afrontarlo y perdonarse a uno mismo y a los seres queridos. Estaba agradecido con Emma, no solo por salvar a Samuel del abismo, sino por enseñarle de nuevo lo que realmente significan la esperanza,
el perdón y los nuevos comienzos. Una tarde de primavera, cuando las flores de lavanda llenaban los puestos del mercado, Matthew llevó a Emma y Samuel a una pequeña casita blanca en los tranquilos suburbios del norte. Tenía un porche acogedor, rodeado de campos de flores, lavanda y un amplio jardín donde Samuel podía correr y reír bajo el sol. Después de un sencillo picnic entre las flores, Matthew se arrodilló frente a Emma, sacó un pequeño anillo y sostuvo su mirada. Sus ojos brillaban de alegría y estaban empañados por las lágrimas. «Has traído luz a esta familia», dijo con voz suave. «Me enseñaste lo que significa el amor verdadero, la valentía y la fe». «Emma, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser la madre de Samuel y compartir este hogar conmigo?» Emma no pudo articular palabras al instante, las lágrimas corrían por su rostro mientras asentía. Los tres se abrazaron, y su felicidad, sencilla, pero profunda, se mezcló con el cálido aire primaveral que los rodeaba. Desde aquel día, la casita entre los campos de lavanda se convirtió en un refugio de amor y crecimiento para Samuel, y en un hogar donde Matthew y Emma sanaron viejas heridas y construyeron un futuro lleno de esperanza. Las cenas familiares, las mañanas llenas de risas, los viajes y las pequeñas rutinas cotidianas fueron testigos del poder duradero del amor, una llama que nunca se apaga, capaz de iluminar incluso los días más oscuros. La historia de Emma, Matthew y Samuel culmina en un feliz y merecido para siempre, pero también sirve como recordatorio de que la esperanza, la perseverancia y el perdón pueden surgir en los momentos más simples, en la risa de un niño, en una mano tendida o en la valentía de abrir el corazón. A veces, los milagros no dependen de grandes gestos, sino de la luz que elegimos dejar entrar en nuestras vidas. ¿Realmente basta con el amor para reconstruir lo que se rompió? ¿Cuál crees que es la clave para que una familia herida vuelva a ser feliz? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides darle me gusta, compartir esta historia con alguien que te importe y suscribirte para no perderte nuestra próxima historia conmovedora. Hasta la siguiente historia.